Y el campus de la Universidad de San Carlos ha sido lugar de acoso y abuso según un informe de AEU y de ONU Mujeres. De eso hablaremos esta noche con la etiqueta SF Acoso USAC. Pero antes los dejo con la nota del día. Estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala han abandonado las clases luego de haber sido acosadas, principalmente por docentes, según reveló el estudio exploratorio sobre el acoso sexual en la USAC, que recibió 787 respuestas por medio de una encuesta en línea, hecha por la AEU y ONU Mujeres. Empezaron a llegar varias chavas a la sede, estudiantes, mujeres, que digamos, lo que querían eran como acompañamiento con casos de acoso. Entonces llegaban a denunciarlos a la sede, nos contaban un poquito qué era lo que había pasado y nosotras les dábamos acompañamiento para hacer las denuncias dentro de la universidad o fuera de la universidad. Al ver que el acoso sexual era un problema dentro de la universidad, fue que decidimos acercarnos al Observatorio contra el Acoso Callejero. Les pedimos asesoría, que nos comentaran un poquito qué es este fenómeno y ellas nos contaron sobre el mapeo de acoso que hicieron en la ciudad. Ahí fue cuando se nos ocurrió que sería interesante hacer un mapeo de acoso sexual dentro de la universidad. De los 787 estudiantes que respondieron el formulario, 427 dijeron haber sufrido acoso sexual en su unidad académica, siendo la Escuela de Ciencias Psicológicas, la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Ciencias Económicas, las tres con más incidentes. Pero el 50.6% las víctimas prefieren no denunciar y de las que sí lo hicieron, 93% no recibieron respuesta. El silencio es la cubierta más peligrosa para este tipo de agresiones. En la medida en que las mujeres callen, no vamos a tener las estadísticas, no vamos a saber realmente lo que está pasando y lo que ellas necesitan. Entonces, romper el silencio es la parte más importante. Y lo que tenemos que tener mucho cuidado es que una vez una mujer muy valiente rompe el silencio, denuncia, podamos tener los mecanismos para apoyarla hasta el final del caso. Y pese a que se podría creer que el acosador aprovecha la oscuridad de la noche para cometer este tipo de actos, el 36.5% de las víctimas indicaron que esto ocurrió en jornada de 12 p.m. a las 5 de la tarde, a plena luz del día. Por una Guatemala en paz, Dadiana Cabrera y Eric Ávila. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de martes. La etiqueta de este día es SF Acoso USAC. Hablaremos de este informe que realizó la Asociación de Estudiantes Universitarios junto con ONU Mujeres, en donde se vislumbra la realidad que viven muchas estudiantes en el campus universitario. Para profundizar en este tema, tenemos con nosotros de este lado a Lenina García, secretaria general de AEU. ¿Qué tal, Lenina? ¿Cómo está? Hola, mucho gusto. Gracias por estar acá. Por este lado nos visita Carlos Valladares, él es secretario general del Consejo Superior Universitario de la USAC. ¿Qué tal, arquitecto? ¿Cómo está? Mucho gusto, gracias por la entrevista. Comencemos con este tema que ha generado controversias, polémica y debate en redes sociales. El acoso en el campus universitario. ¿Cómo se realizó este estudio? ¿Cómo iniciaron los acercamientos con ONU Mujeres, que fue una de las contrapartes que ayudó en realizar este reporte? ¿Y cuáles fueron los resultados, Lenina? Bueno, para comentarles un poco, este estudio nace a raíz de las experiencias que empezamos a vivir dentro de la AEU cuando asumimos las funciones, y al ser yo la primera mujer secretaria general de la AEU, eso tiene un impacto muy fuerte en la universidad. También se crea la Comisión de Género, que es una comisión que no figura dentro de los estatutos de AEU, pero creíamos conveniente crearla a raíz del contexto que vivimos como estudiantes. Y después de que se nombra la comisión a mediados del año pasado, empezamos a recibir denuncias de estudiantes que se acercaban a la AEU para contarnos sus experiencias de acoso, tanto con estudiantes como con docentes. Entonces nos dimos cuenta que el problema era mayor. Inclusive llegamos a algunos meses donde teníamos una denuncia por semana. Entonces esto fue bastante alarmante. Empezamos a darle seguimiento a estas denuncias y nos dimos cuenta que en la USAC no existen mecanismos formales de denuncia de este tipo de hechos. No existen reglamentos que sancionen o prevengan el acoso en la USAC. Entonces empezamos a observar cómo es que opera el acoso en la universidad.
cuáles son las falencias desde la burocracia al momento de atender un caso en las unidades académicas y hasta en el mismo Consejo Superior Universitario, y así es como se decide hacer esta encuesta en línea. Se obtienen en 3 meses 787 reportes, de los cuales en su mayoría 90% son de mujeres que han vivido el acoso en la USAC. Esta encuesta en línea, ¿durante cuánto tiempo, qué difusión tuvo y cuál fue las respuestas que ustedes obtuvieron de este estudio que comienzan a hacer junto con otras organizaciones? Sí, bueno, la encuesta estuvo desde nuestras redes sociales, en la página de Facebook, estuvo durante un tiempo de 3 meses y se obtuvieron 787 reportes. Se hace el contacto con ONU Mujeres desde que iniciamos nuestra gestión, ya que hay un precedente de trabajo con ONU Mujeres y la USAC en un proyecto de universidades seguras, y existía la confianza de poder sistematizar esto, de apoyar el esfuerzo de la documentación e investigación de los casos, y también se contó con el apoyo del Observatorio de Acoso Callejero, quien dio como todo el respaldo para que se pueda sistematizar la información y la metodología para que esto fuera totalmente científico y verídico, y así es como se obtienen los resultados bastante alarmantes, en los cuales las estudiantes denuncian el acoso a toda hora, o sea, no existe como una mayor afluencia en la noche, o sea, están acosando a las estudiantes durante todo el día. También otro de los hallazgos más importantes es que después de denunciar a los agresores como desconocidos, le siguen los profesores. Entonces, quiere decir que el acoso lo están ejerciendo las personas que estarían encargadas de formarnos como profesionales, y esto es muy alarmante. También acosan estudiantes, y entre las unidades académicas donde más acoso se reporta es en primer lugar en la Escuela de Ciencias Psicológicas, luego le sigue la Facultad de Ingeniería, luego está la Facultad de Ciencias Económicas, le sigue en cuarto lugar Arquitectura y finalmente Derecho. Bueno, el Consejo Superior Universitario, ¿cómo recibe esta información y estas denuncias, secretario? Pues indudablemente felicitamos a la Asociación de Estudiantes por hacer este estudio con el apoyo de ONU Mujeres. Nos da ya una aproximación real de qué es lo que está sucediendo en la universidad. Indudablemente esperaríamos que este estudio se complemente pues con una encuesta más seria, porque son 93,000 estudiantes en toda la universidad. Es una muestra significativa que nos da una pauta, pero obviamente hay que complementar este estudio. Lo que nos parece más interesante es que, aparte de hacer todo el proceso de investigación, también la Asociación de Estudiantes presenta una propuesta de protocolo y normativa que viene a complementar un poco los esfuerzos que ya se vienen haciendo sobre un protocolo que se viene trabajando en la Universidad de San Carlos sobre la actuación ante el acoso por razón de sexo, orientación sexual e identidad de género. Esta propuesta de reglamento ya la pusimos en agenda con el señor rector para la agenda del Consejo Superior Universitario el día de mañana, que tiene sesión del Consejo Superior, y esperamos que se resuelva pues con toda la seriedad del caso y se revise este reglamento, porque sí es necesario establecer protocolos más certeros sobre este proceso. ¿Por qué hasta este momento no existía un protocolo más específico que abordase este tipo de problemática? Bueno, la Universidad de San Carlos, como todos sabemos, es una universidad autónoma, se rige por su ley orgánica, por el estatuto y los reglamentos que emite el Consejo Superior Universitario. Hay reglamentos específicos para los docentes, para los trabajadores, para la promoción y evaluación estudiantil, que en cada uno de los reglamentos tiene diversas sanciones directas. Y sobre los reglamentos existentes se ha trabajado pues este tipo de hechos. Pero indudablemente, si esto no está ni tipificado dentro de la legislación nacional, porque no existe una ley contra el acoso sexual a nivel de la legislación nacional, ahora la Facultad de Derecho se ha comprometido en hacer una propuesta de iniciativa de ley hacia respecto a esto. Indudablemente no ha habido pues hasta ahora este momento no había algo específico sobre ello. Sin embargo, los casos que se han recibido, hasta donde se han tenido denuncias, que ese es uno de los grandes problemas de este caso, que se sabe de algunos hechos de acoso, pero ya cuando se pide que se sigan todas las pruebas pertinentes para seguir un proceso internamente contra un docente, un estudiante o un trabajador que ha incurrido en este delito,
muchas veces las damas no se atreven a seguir denunciar. el proceso de denunciarlos. ¿Han recibido denuncias el Consejo Superior directo de este tipo de abuso o acoso? Bueno, hay que entender que la Universidad de San Carlos se rige por cada una de las unidades académicas, tiene sus propios gobiernos de forma paralela. Las juntas directivas y los consejos directivos son las primeras instancias que resuelven alguna denuncia que se da sobre este hecho. Se han dado, por ejemplo, casos donde si los estudiantes o las damas que se han visto con este tipo de hechos delictivos han presentado su denuncia directamente hacia el Ministerio Público. Hay 6 casos de esos donde en la Universidad de San Carlos, con la Dirección de Asuntos Jurídicos, se ha sumado como creante decidido para seguir los procesos del La denuncia ha sido directamente al Ministerio Público. Otros casos los ha resuelto las juntas directivas, pero son los menos. Por lo regular, digamos, cuando ya se presenta un hecho de estos hacia una junta directiva, un consejo directivo, sí se ha seguido el proceso. Tengo la evidencia, pues, de por ejemplo, en arquitectura hubo 2 casos que se siguieron los procesos. Al final los docentes, por dignidad, pararon renunciando. También en veterinaria hubo una expulsión, fue un proceso que también llegó hasta el Ministerio Público. Después de todo el proceso hubo una denuncia. En agronomía, pues, ha habido ciertos procesos y al final, en algunos casos se han dado más que todo por renuncia final después de que se ha seguido algunos casos. Pero lo digo que son los menos, porque de los que se sabe que existe, como ahora se ve en esta encuesta, son pocos los que al final llegan a una denuncia concreta para seguir el procedimiento y se sigue pues ya este proceso en las juntas directivas o consejos directivos. Sí creo que es pertinente revisar este protocolo, que es lo que se va a hacer pues en este momento. A ver, yo regreso la pregunta a Lenina. ¿Por qué crees que, que las denuncias que llevan todo este proceso son las menos? ¿Cuáles son los obstáculos que tienen, digamos, las víctimas al querer presentar una denuncia? Sí, bueno, también cabe resaltar que en el estudio hay una pregunta que hace alusión a si ha funcionado o no denunciar de parte de las estudiantes. Un 93% expresa que no y un 7% que sí. Entonces, definitivamente, en Guatemala existe una muy deficiente cultura de legalidad, también poca credibilidad en las instituciones, lamentablemente, porque no se le da seguimiento a los casos. Y desde nuestra experiencia, lo primero es de que nos encontramos en que las estudiantes están en una relación de poder opresiva, porque si ellas son estudiantes, obviamente su catedrático o su compañero de clase por ser hombre o hasta, digamos, si fueran decanos o directores, tienen una relación de poder de opresión hacia ellas y por eso es de que no se animan a denunciar. También existe toda una estigmatización hacia las mujeres que denuncian, de que se empieza a cuestionar si es verdad o no lo que está diciendo, que se empieza a indagar qué relación tenía con el agresor. Entonces es bastante lamentable que no existan esas garantías en la universidad y en todo el país, porque también en la encuesta se refleja que tampoco han sentido un respaldo en instituciones como el Ministerio Público, como la Policía Nacional Civil. Entonces, a lo que vamos, desconfianza es general, digamos. La desconfianza es general, pero también a lo que vamos es que la Universidad de San Carlos, al ser la máxima casa de estudio superior, no debe de permitir de ninguna manera el acoso, y más allá de denunciar o más allá de hablar de este tema, a nivel estructural, la universidad debe adoptar políticas que promuevan la equidad de género a todo nivel, y ya existe una política de género que se aprobó en el pasado, que hay que actualizar, hay que revisar, porque no se trata únicamente de la erradicación de hechos que ya sean violencia, sino cómo se previenen y cómo desde los pensum de estudio y desde la visión y misión y el plan estratégico de la universidad se construye una universidad segura para las estudiantes mujeres y también para estudiantes de la diversidad sexual. Bueno, vamos a la primera pausa de la noche, la etiqueta SF Acoso USAC. Volvemos. Como en toda la ciudad, ¿verdad? Siempre hay cierto tipo de acoso hacia las mujeres.
pero acá dentro de la universidad más que todo siento yo que es así de verte con cierta mirada que no te sentís cómoda, pero a mí por lo menos verbalmente no. Pero sé, o sea, hay casos de compañeras que sí, hasta las han seguido carros y también, pues, han habido patojos que han sido groseros con ellas, ¿verdad? Entonces, sí, la verdad es que sí se vive un poquito de ese acoso. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta en la noche SF Acoso USAC. ¿Ya ha escuchado usted alguno de los testimonios de universitarios de cómo se vive, cuál es el ambiente en el campus de la USAC? El tema de los catedráticos, Lenina, solo quiero concluir contigo. Se vio en el informe, en esta encuesta, sondeo en línea, que mucho del acoso provenía dentro de las aulas. ¿Más o menos qué porcentaje es? Bueno, en el caso de los catedráticos, de los acosadores, un 41.3% responde a desconocido, o sea que no se sabe quién es, y luego le sigue el de profesores, que es de un 29.9%, luego le sigue estudiante con un 22.4%. Cabe resaltar que en desconocido puede ser que la estudiante no sepa si es docente o si es estudiante, entonces ahí puede haber también mayor probabilidad de que hayan más docentes o personal administrativo. Entonces este es un poco el dato que tenemos. Un 29%, secretario, de estas denuncias en línea dicen que el acoso ocurre dentro de las aulas de los catedráticos universitarios. ¿Qué se puede hacer para verificar y garantizar que esto no vuelva a pasar o no pase? Bueno, no necesariamente es en las aulas, puede ser en los espacios universitarios en sí, y sí, diría yo que no hay que estigmatizar a todos los docentes. Obviamente es un porcentaje, es preocupante que existan docentes que no estén cumpliendo con la tarea fundamental que se les ha pedido y que caigan en este tipo de hechos. Pero le diría que la mayoría de los docentes cumplen a cabalidad con su trabajo. Pero estos docentes efectivamente se han dado casos donde citan al estudiante a su cubículo para hacer una revisión de notas o que le va a hacer un examen privado en otro lugar, etcétera. Y es cuando hemos detectado que es necesario pues que exista ya la denuncia concreta. Y al final lo que cuesta es corroborar efectivamente con pruebas de que eso se hacía. Pero yo parto de lo que decía también Lenina, todo debe pasar primero por hacer una promoción fundamental con estudiantes, con docentes, para que este tipo de hechos no sigan ocurriendo. Luego, seguir protocolos adecuados para hacer los procesos de denuncia ante una instancia pues donde se reciban todas las denuncias y tener un acompañamiento adecuado. Se hace una propuesta también de que esto sea a través del Instituto Universitario de la Mujer, pero habría que tomar en cuenta que también aquí pueden haber acosos de otra índole, por lo tanto tienen que ser denuncias de carácter de género, porque puede ser también de los grupos LGBT o viceversa. También se han dado casos de acoso a la inversa, de profesoras hacia estudiantes o de estudiante a estudiante, en fin. Usted hablaba en el bloque anterior, secretario, que las facultades y escuelas, pues cada una se gobierna, digamos, con cierta independencia. ¿Qué mecanismos tienen las facultades para garantizar que estas situaciones no ocurran o prevenirlas en este momento? ¿O depende cada facultad cómo toma una denuncia? No, la legislación universitaria es clara, y hay sanciones concretas que tienen que seguir, hay procedimientos que se tienen que seguir. Y ese es el asunto, pues que los procedimientos son a veces largos y eso también son pocas las que se atreven a seguir el procedimiento porque hay que presentar pruebas. Se tienen que presentar pruebas de descargo con cualquier hecho delictivo, en este caso a nivel del Consejo o Junta Directiva. La denunciante presenta las pruebas, el otro las tiene que descargar, al final se llega a una resolución y pues... en algunos casos, como les digo, se llegan a sanciones. Ahora, los consejos directivos solo pueden tener hasta cierto grado de sus sanciones. El único que tiene carácter o tiene la potestad de expulsar o sacar a alguien de la universidad es el Consejo Superior Universitario. O sea, si se agota la instancia de un consejo directivo, una junta directiva, se eleva al consejo y el consejo toma la decisión. ¿Han llegado a expulsar a algún catedrático por este tipo de actos?
sí, como le decía, pues en veterinaria se dio un caso hace algunos años y así han sucedido algunos otros hechos. Y cuando usted me habla de Con pruebas de estudiantes descargo, cuando usted me habla de pruebas de descargo, denuncias, el procedimiento que se debe de seguir, ¿qué tratamiento se le está dando a la víctima? Porque bueno, es un hecho que también afecta a la persona. ¿Cuál es el tratamiento que se le da a la víctima? Porque no es como que le roben a uno el radio del carro o alguna agresión entre dos compañeros. Claro. ¿Cómo se aborda? Es que ese es precisamente el problema, que las estudiantes no se atreven porque tienen miedo de que se van a encontrar al catedrático más adelante en algún otro curso, o que el catedrático tiene alianzas con otros docentes y no le van a dejar seguir con su proceso de formación y graduación. Y además por la propia vergüenza que significan todo este tipo de hechos, ¿verdad? Que hay que hacerlos púlicos. Obviamente, me entra la junta directiva y hay actas que son públicas. Eso desestimula. O sea, el proceso, se reconoce que el proceso no es amigable para la víctima. No es amigable. Pero aparte de eso, digamos, lo que hemos hecho en algunas unidades académicas, yo le diría que en ciencias químicas y farmacia, arquitectura y algunas otras, es que se le da un acompañamiento a las denunciantes a través de una oficina específica, por lo regular es la oficina de atención al estudiante, donde son damas las que acompañan precisamente para que ellas traten de exteriorizar y hacer todo el proceso adecuadamente. Se les trata de garantizar que si denuncian y siguen el proceso, pues se les buscará que se asignen ya con docentes distintos al docente que están acusando y que no van a tener problemas con sus procesos de asignación y graduación futura. Los que lo han hecho, pues se ha seguido este protocolo en algunos casos, pero como les digo, son los menos. El proceso que se reconoce que no es amistoso para la víctima, porque muchas veces no se piensa en el ámbito de este tipo de denuncias, ¿qué se puede hacer para mejorar, para que haya más cultura de denuncia, para que se pueda acompañar de mejor manera a la víctima? Sí, como Asociación de Estudiantes Universitarios también, además del estudio sobre el acoso, también presentamos una propuesta de reglamento para la prevención, sanción y erradicación del acoso en la universidad. Este reglamento fue elaborado por estudiantes de Ciencias Jurídicas y Sociales que se dieron a la tarea de investigar sobre otros modelos en otras universidades, sobre la legislación guatemalteca e internacional. Y este fue entregado la semana pasada junto al estudio y es lo que estamos haciendo el llamado a que el Consejo Superior Universitario lo conozca, que lo pueda aprobar de inmediato, porque esto sería un instrumento muy valioso para poder evitar, prevenir y sancionar el acoso en la universidad. Esto también tendría que ir acompañado de una campaña fuerte de comunicación, de sensibilización, para que se pueda saber qué es el acoso. Y también lo que mencionaba de la revisión de la política de género, eso es muy importante, porque si la universidad no lo asume como parte de toda su política educativa, entonces de igual forma puede ser de que las estudiantes denuncien y todo, pero la educación misma no va a lograr que la comunidad universitaria entienda que somos sujetas de derechos, que merecemos vivir y estudiar en una universidad libre de violencia. Entonces, por esto va acompañado de manera integral con el reglamento, con la campaña, con una transformación desde la reforma universitaria de cómo se entiende la educación y cómo las estudiantes merecemos vivir en una universidad libre de violencia. ¿Hay una cultura machista en la Universidad de San Carlos? Sí, definitivamente lo hay. Esto se puede ver en el mismo enfoque que tiene la educación. En la universidad existen muy pocas referencias en los pensums de estudio de autoras mujeres, por ejemplo. También se puede notar en las prácticas de tradiciones que se hacen llamar universitarias, pero que en realidad se vuelven en una burla hacia nosotras. Un mismo caso lo he vivido yo, por ejemplo, cuando fui dirigente estudiantil, de cómo se desconfía de las capacidades de las mujeres, cuando opinan sobre nuestro trabajo lo hacen sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra vida privada, cosa que no sucede con los hombres. Y se ve también en cómo está estructurado el Consejo Superior Universitario, los cargos dentro de la universidad. Existen aún bastantes brechas de participación política de las mujeres, y cosa que refleja totalmente una cultura machista y una cultura patriarcal que es a todo nivel, a nivel nacional. ¿Crees que esta cultura machista fomenta o preserva estos comportamientos, estos abusos dentro del campus universitario?
Sí, definitivamente, y esto debe ser transformado. Algo que nos daba mucha indignación es que hay testimonios de estudiantes mujeres que exponen que se han tenido que retirar de la universidad porque era insostenible el acoso y que nadie hiciera nada. Entonces, definitivamente esto debe de cambiar y tiene que cambiar de manera estructural, pero el hecho de que ya varias mujeres estén alzando la voz, que estemos presentando este estudio, que se esté demostrando que hay otras maneras de poder transformar estas realidades que vivimos, creo que es un gran paso. Y también aprovecho la oportunidad para solidarizarme con todas las estudiantes mujeres que en algún momento han vivido violencia de género en la universidad, violencia sexual, y que no están solas y que creemos en sus testimonios. Estas 700 denuncias son un margen, ¿crees, que se puede ampliar en los próximos meses si se sigue fomentando la cultura de la denuncia? ¿Hay más casos de estos que fueron reportados en este informe? Es una excusa. Sí, seguramente es como les mencionaba, o sea, la encuesta estuvo en línea 3 meses. Si se hubiera dejado más tiempo, obviamente aumenta el nivel de denuncia, y por eso es de que hacíamos énfasis que se hizo un trabajo junto con el Observatorio de Acoso Callejero y ONU Mujeres, que son instituciones bastante serias y que han abordado el tema desde otras perspectivas, y que en este caso pues se evidencia que es una muestra, ¿verdad?, de toda la población estudiantil, y que en este caso no se está considerando, por ejemplo, a estudiantes de centros universitarios, y sería interesante cómo respondieran también las estudiantes en los diferentes departamentos donde quizás la cultura machista es aún mayor. Secretario, abrir esta ventana para llamar a las denuncias, para fomentar la denuncia, puede generar que no sean solo 700 casos, puedan que sean más. ¿Cómo creen ustedes hasta dónde va a llegar esto? No, indudablemente, lo que primero que quisiera decir es que estamos del lado de este proceso, no estamos en contra de este tipo de denuncias, sino que al contrario, nosotros estamos para resolver los problemas de la universidad, en este caso pues lo tipifica como acoso sexual. Somos autocríticos, existe un problema que hay que analizarlo seriamente, por supuesto, pero no quisiéramos que esto sea una campaña para desprestigiar a la Universidad de San Carlos. Definitivamente estamos en un estado machista, la universidad es reflejo de esto. Estoy seguro que si se hacen ese tipo de estudios en otras universidades, en otros ámbitos, en otros países latinoamericanos, podrían tener resultados similares. Pero hay que afrontarlos y estamos en eso. Y había dicho yo que en el Consejo Superior Universitario, en la sesión de mañana precisamente, van a abordar este ya tema. Está agendado el que vamos a conocer esta propuesta de reglamento que nos parece muy adecuada. Claro, va a tener que analizarse siempre como todo procedimiento entre la universidad para llegar después a una respuesta con ello. Pero indudablemente pues estamos a favor de que esto se generalice para todas las leyes de la universidad, son de observancia general, y si vamos a establecer un protocolo para el campus central, se va a establecer para cada uno de los campus de la Universidad de San Carlos y para cada uno de los centros universitarios. Y por supuesto estamos bajo la vía de apoyar el que se tipifique adecuadamente qué es el acoso, porque también habría que decir desde dónde empieza, porque creo que está un poco rígida a veces lo que están planteando, porque hasta una mirada dicen que es acoso. Entonces eso hay que tipificarlo muy bien, desde dónde empieza ese proceso, cómo se tiene que seguir el protocolo para dar certeza a todo el proceso legal que se tiene que seguir contra la persona y proteger obviamente a la denunciante. Y estamos abiertos a que esto se haga en todos los centros universitarios. Bueno, vamos a la pausa, pero antes del corte, le pregunto a la audiencia, ¿dónde cree usted que comienza el acoso? Usted puede enviar su respuesta con la etiqueta SF Acoso USAC. Volvemos. La verdad es que sí, como en cualquier lugar, no solo en la universidad, pero como se centra bastante juventud aquí, entonces como que no solo los de la universidad, sino que vienen gente que no es parte de aquí, entonces sí viene y uno siente eso. A veces a mí me ha pasado que hasta siento que me controlan y todo, porque no es que esté enferma, pero sí me he dado cuenta que si vienen y dicen, bueno, esta pasa a tal hora, voy a ir ahí, y si es algo feo, porque, ¿cómo les digo?, hacen que uno tenga inseguridad. Entonces ya uno vive con ese miedo, y tal vez no me ha pasado algo como a otras que sí les ha pasado aquí dentro de la universidad, que tal vez las intentan subir a un carro o las acosan o les mandan mensajes o algo así, pero sí se siente cierta inseguridad aquí.
Continuamos en Sin Filtro, la etiqueta de la noche SF Acoso USAC. Estamos hablando de este informe que presenta la AEU y ONU Mujeres sobre la situación de las estudiantes en el campus universitario. Hablábamos de que en los bloques anteriores ya hay una propuesta que se va a conocer en el Consejo Superior Universitario, un protocolo, un reglamento para prevenir este tipo de situaciones. ¿Qué contiene esta propuesta? ¿Qué novedad trae o qué es lo que se debe implementar para evitar estos casos? Bueno, la propuesta de reglamento incluye en primera instancia una parte constitutiva donde se fundamenta desde la legislación guatemalteca y la legislación a nivel mundial qué es el acoso, también a qué nos referimos con la violencia contra las mujeres y qué diferentes tratados son los que respaldan los derechos de las mujeres a nivel mundial y nacional. Luego ya se pasa a una parte más interna de la Universidad de San Carlos, donde se habla de qué manera se puede reaccionar ante esta situación. Un poco lo que mencionaba el arquitecto, la Universidad de San Carlos ya tiene una estructura desde sus unidades académicas, desde las juntas, consejos directivos, desde el Consejo Superior, desde los centros universitarios. Entonces no es como inventar el agua azucarada, o sea, es utilizar la estructura que ya tiene la Universidad de San Carlos y hacer que se dinamice y se accione de manera más ágil. Y también trae toda una tipificación de qué es acoso, porque definitivamente hay cuestiones muy específicas que son acoso y que muchas veces están normalizadas porque se cree que son comunes, pero en realidad son acoso, ¿verdad? Entramos ahí en este debate porque era lo que el arquitecto mencionaba, la definición, dónde comienza, cuándo se debería de denunciar. Si nos puedes comentar sobre eso, ¿qué es lo que menciona el reglamento? Sí, bueno, esto es un poco también lo que se abordó desde el Observatorio contra el Acoso Callejero, que digamos el acoso es toda aquella situación que hace sentir incómoda a una persona sin su consentimiento, porque digamos cuando hay alguien que está dando una mirada lasciva, un piropo, una proximidad muy cercana a nuestros cuerpos, eso ya es acoso porque nosotras no estamos consintiendo ese tipo de actitudes de parte de otras personas. Entonces, ahí está muy bien tipificado qué es acoso y también las sanciones, por ejemplo, que es otro apartado que incluye el reglamento, qué tipo de sanciones leves, moderadas o graves y gravísimas, y eso también va a depender de la relación que exista entre el agresor, porque no es lo mismo que acose a un estudiante que acose a un profesor, por ejemplo, y también si las personas o estudiantes tienen alguna situación de discapacidad, eso también resultaría un agravante. Y la parte de que las compañeras también hacen recomendaciones de que se pueda traducir a idiomas mayas este reglamento de acuerdo a los idiomas más hablados por la comunidad universitaria. Más la difusión que se tendría que hacer de todo este reglamento para que los estudiantes estén enterados de qué se trata. Y aquí volvemos al tema de, bueno, ¿dónde comienza el acoso? El concepto que maneja el reglamento es todo aquello que es incómodo para la persona y que está fuera de un acto voluntario. ¿Están ustedes de acuerdo o cómo lo ven desde el Consejo Superior Universitario esta propuesta? No, indudablemente es todo hecho pues que induce a que no se sienta una persona cómoda y que la están haciendo cumplir con cierta tarea, en el caso de lo más lamentable los docentes, que cumpla una tarea, que cumpla un proceso académico a cambio de. Pero eso ya es algo muy directo. Y yo lo que miraba es que hay que establecer bien claramente, porque no podemos estar todos como entre una burbuja, aislados, que no haya ni siquiera una mirada y que eso se tipifique después como un acoso, sino que ya son hechos concretos que se dan de insinuaciones, de exhibiciones, de invitaciones anómalas a casos que no van conforme los procesos académicos, a hacer un trueque de te doy esto pero me das esto. Eso obviamente eso hay que denunciarlo. Entonces hay que tipificarlo claramente a partir del concepto que da Lenina, ya hay que tipificarlo claramente para que sea claro el proceso que se tenga que seguir con las personas que están incurriendo en este delito. Hay una preocupación de parte del Consejo Superior de que esto se puede instrumentalizar para atacar a algunos catedráticos o empleados universitarios. Obviamente sí significa que también haya mucha responsabilidad de la denunciante o el denunciante,
porque puede ser que a alguien le caiga mal a un profesor o este profesor me hizo perder una clase y lo denuncia por acoso. Bueno, tiene que haber una sanción también a quien emita una acusación falsa. Ese tipo de cosas también habría que definirlas dentro de ese reglamento. Sancionar a alguien que hace una denuncia falsa, como también, obviamente, tipificar claramente y sancionar a un agresor si se debe definir claramente que él fue. Ahora, el problema real también es que muchas veces este tipo de hechos se dan de persona a persona, es decir, muchas veces no hay testigos y cómo su palabra contra la palabra de la otra persona, ¿es usted? La palabra, sí, ese es uno de los hechos que también hay que buscar cómo se logran pruebas. Bueno, han sucedido casos donde sí ya son varias las estudiantes que hacen la misma denuncia hacia una persona, entonces ya hay varios testigos. Eso ya tipifica qué es lo que ha pasado con estas personas que se han seguido procesos y que se ha logrado hasta cerrarlos para que renuncien, que ha sido el camino más directo, para no llegar al proceso final de expulsión o de sanción establecida. Pero obviamente el Consejo, con toda seriedad, a través de la Comisión de Reglamentos del Consejo, va a tomar este reglamento y se hará todo un análisis con la asesoría y el acompañamiento siempre de la Asociación de Estudiantes, de expertos que nos apoyen en esto para que sea el mejor instrumento que pueda utilizarse. Secretario, ¿es muy rígido el reglamento a su criterio o hay que analizar, hay cosas que hay que analizar o modificar? Nosotros lo tomamos ahorita abierto, que es una buena propuesta y eso es lo que nosotros esperamos, que se hagan propuestas concretas y por eso felicitamos a la Asociación de Estudiantes. Bajo propuestas de base se puede trabajar y seguir construyendo hacia arriba. Bajo protestas no. Esa es una propuesta que nosotros la tomamos con toda seriedad, muy valiosa y la vamos a analizar, obviamente, se va a analizar por los miembros del Consejo en función de que, como dice Nelina, a la brevedad pueda ya ponerse en vigencia. ¿Qué decirle de estas preocupaciones de que discutir la figura del acoso, que se pudiesen instrumentalizar en contra de ciertos personajes dentro de la Universidad de San Carlos? ¿Cómo filtrar las denuncias falsas de aquellas que sí tienen indicios que investigar, Lenin? Sí, solo quería aprovechar para citar brevemente algo que dice el estudio, que el acoso sexual es una manifestación de la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes y una grave violación a sus derechos humanos. También aquí habla que es toda práctica de contenido sexual no consentido por las mujeres en espacios públicos y privados. Esta es una definición que da ONU Mujeres de 2017. Entonces, definitivamente, bajo esa lógica, por eso es muy importante que la universidad en conjunto con las estudiantes puedan ir estableciendo estos mecanismos de denuncia y, como ya lo mencionábamos, que sea con personas expertas en el tema para que sea lo más objetivo posible. También, como mencionábamos, todos estos testimonios, nosotras creemos en ellos porque muchas veces lo hemos escuchado de amigas, de compañeras que lo han vivido y que realmente eso es otra cosa que esta sociedad ha estigmatizado, que una mujer hable y se cuestiona mucho su veracidad del testimonio. Entonces, pero volvemos a lo mismo, que es necesario hablar del tema, sentarse a discutir entre las diferentes instancias universitarias, pero sobre todo escuchar a las estudiantes, que por cierto somos mayoría poblacional, el 53% de la matrícula estudiantil. Entonces es necesario crear estos esfuerzos, empezar a hablar del tema porque sin duda alguna el acoso ha sido un tema prohibido, tanto como de la violencia contra las mujeres en la universidad y en la sociedad. El implementar mecanismos de seguridad, la seguridad dentro del campus universitario para que, bueno, si esto ocurriese a campo abierto se pueda evitar. ¿Qué medidas se han tomado desde el Consejo Superior? Bueno, existe ya un reglamento pues que se está sobre la protección y un reglamento de seguridad que inclusive hay una mesa técnica donde participan la Asociación de Estudiantes y varios grupos estudiantiles, organizaciones sindicales, que es donde se están tomando todas las decisiones fundamentales para que se construya de forma coordinada y consensuada los mecanismos de seguridad de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Por esa vía va todo el proceso y el acoso está enmarcado dentro de este proceso. Nos parece bien que hay que definir ciertos hechos, como dónde se van a hacer las denuncias, cambiar el espíritu del INMUSAC, del Instituto Universitario de la Mujer, que es un instituto pues, que se dedica a investigación, donde se han generado diversos estudios precisamente
de la mujer, del femicidio, los medios de comunicación escrita, en fin, ha hecho mucha investigación que ha servido de base para también promover esta equidad de género que se está construyendo entre la Universidad de San Carlos. De la misma forma, pues obviamente tenemos que trabajar para promover que exista esta cultura de respeto a todo nivel de la Universidad de San Carlos y generar los mecanismos de control para que al final se castigue al transgresor de estos hechos delictivos, porque estamos de acuerdo con que el acoso es el inicio pues de ya un hecho delictivo contra la violencia contra la mujer. ¿Es viable la instalación de un centro de denuncias que pudiese estar ubicado ahí como para que sea más fácil acceder a estos procesos? Por supuesto, y eso es lo que se pretende, que exista uno en cada campus universitario, donde directamente se pueda atender este tipo de denuncias y se dé un acompañamiento con personal especializado en esto. Porque el Instituto de la Mujer obviamente no tiene este instrumental en este momento. Y aparte de eso, como decía anteriormente, no podemos circunscribirlo nada más a denuncias de acoso contra la mujer, cuando ahora tenemos otras comunidades que han sido legalmente aceptadas, la comunidad LGBTG, y también hechos que puedan ser denunciados por hombres, porque puede suceder. Vamos a la pausa, regresamos con más de este tema, la etiqueta SF Acoso USAC. Seguimos hablando sobre el acoso en el campus universitario, mecanismos para prevenirlo, instalar una sede o un lugar físico para recibir las denuncias es una de las propuestas, definir qué es el acoso es otro también, pero ¿se van a hacer más estudios o encuestas de esta naturaleza para conocer la realidad del centro, por ejemplo, los centros universitarios en los departamentos? Sí, bueno, cabe resaltar que nosotros como Secretariado de AEU 2017-2019 terminamos nuestro periodo el sábado pasado y corresponde al nuevo Secretariado de AEU darle seguimiento a este tipo de acciones. Creemos que se ha logrado avanzar bastante, no solo en crear la Comisión de Género de AEU, sino también en generar este tipo de propuestas que, aparte de evidenciar las problemáticas, den soluciones ante ello. Entonces, definitivamente es un desafío que le corresponde a la AEU que viene, y también considero que es un desafío para el Consejo Superior Universitario, para el Instituto Universitario de la Mujer. Creemos que el instituto debe de ser fortalecido con mayor presupuesto, con más personal, para que pueda también no solo hacer investigación, sino también atender este tipo de problemáticas. El reglamento incluso plantea que se amplíe más el mandato del IUMUSAC, porque como mencionaba el arquitecto, actualmente el IUMUSAC tiene una labor más desarrollada hacia la investigación, el fortalecimiento académico, pero no solo... No es suficiente con eso, ¿verdad? Es necesario que existan mecanismos de denuncia, que las estudiantes, además de denunciar, sepan de que su denuncia va a tener un seguimiento. Por ejemplo, nosotras en AEU nos dábamos cuenta que el trato que se le da a un estudiante en diferentes unidades académicas varía mucho. ¿Podemos hablar de eso? ¿Cuál es la variante? En una unidad académica, por ejemplo, nos dieron audiencia con la Junta en el margen de 2 semanas, y en una unidad académica se tardaron 6 meses. Entonces ahí es donde hay una gran diferencia de que no todas las juntas directivas conformadas por decanos, egresados, estudiantes reaccionan de la misma manera. Entonces ahí se necesita una evaluación, una fiscalización hasta cierto punto también de las autoridades, de que estos casos sean atendidos con prontitud, y no solo eso, sino que también las estudiantes tengan a alguien que les escuche y que les pueda acompañar a nivel psicosocial, porque la afectación que se siente es muy grande. Tenemos el caso también de estudiantes que, por ejemplo, han tenido que abandonar los estudios o que ya no siguen la misma carrera, por ejemplo, porque ven constantemente a su agresor, estudiante, docente. Nos han llegado casos de mucho tipo. Entonces, el desafío es grande, tanto a nivel de las asociaciones estudiantiles, la AEU como asociación que aglutina a todo el estudiantado, pero también las asociaciones de las diferentes unidades académicas, colectivos feministas, colectivos que aborden el tema a nivel de juntas, consejos directivos, decanaturas y Consejo Superior Universitario. Entonces tiene que ser una labor a todo nivel, pero creemos que si se logran este tipo de esfuerzos interinstitucionales como con ONU Mujeres,
se pueden lograr muchas cosas. También en la presentación de la semana pasada tuvimos la presencia de la PDH, de la Secretaría contra la Violencia Sexual del Estado. Entonces hay diferentes organizaciones que también pueden intercambiar esfuerzos y que esto sea un paso fundamental para tener una universidad más segura y libre de violencia. En el tema no solo del acoso, durante todo este secretariado, Lenina, se ha hablado también de bullying, se ha hablado también del tema de los bautizos, por ejemplo, que fue controversial en su momento. ¿Qué han visto ustedes? ¿Cuál es la cultura que se vive en el campus universitario? Sí, yo diría que la universidad, como ya se sabe, es un reflejo del país. O sea, y en la universidad vemos reflejada toda la situación de violencia estructural que vivimos en Guatemala, de un país altamente machista, altamente racista, homofóbico. Entonces en la universidad llega a desembocar mucho de eso. Creo que uno de los aportes más grandes de este secretariado de AEU es la no normalización de la violencia, porque creemos que las relaciones entre estudiantes, profesores, trabajadores deben de ser desde el marco del respeto y la defensa de los derechos humanos, y hay en la universidad muchas actitudes, muchas tradiciones que yo cuestionaría, como había dicho, que se siguen solapando porque son tradición y en realidad son violencia, y mucho de eso se ve reflejado en la huelga de Dolores, por ejemplo, en estas prácticas de los bautizos, que desde el inicio nosotros emitimos pronunciamientos que estábamos en contra de este tipo de hechos porque vulneran la integridad de los estudiantes, y eso lo que nos refleja es que la universidad también tiene que revisar su modelo educativo, porque es un modelo educativo que sí ha privilegiado más un conocimiento desde lo, digamos, como muy occidentalizado, muy desde la teoría, pero también no aterriza a la práctica. Entonces todo lo que se aprende tiene que tener una aplicación en el diario vivir y también nos tiene que transformar y atravesar como estudiantes. Entonces la universidad no solo es ir a aprender el área que estamos estudiando, sino también tiene que tener un componente muy fuerte de derechos humanos. Y eso es algo que se debe de abordar sin duda alguna en la reforma universitaria, que esperamos que el otro año, en 2020, que ya se estableció el año de la reforma universitaria, se pueda hablar a profundidad sobre esto y que podamos dar un paso agigantado a cuestionar qué prácticas se siguen reproduciendo en la universidad y que no ayudan a una sana convivencia. ¿Qué prácticas se preservan y cuáles deben de terminar? Es un debate que está presente, creo que no es nuevo, ya lo hablaba y lo mencionaba Lenina, el tema de los bautizos, las mismas prácticas en algunos grupos de la huelga de Dolores, que son controversiales, y que serán un tema de análisis para el año de la reforma universitaria. ¿Cómo va a estar ese debate? ¿Cuál es la visión que tiene el Consejo Superior para abordar estos temas que son importantes, ¿no? Sí, el Consejo Superior Universitario sacó una prohibición precisamente para que existieran los bautizos. Y sin embargo, en algunas unidades académicas no se respetó, al amparo de algunas autoridades inclusive, pero sí se disminuyó bastante los hechos de violencia en esos procesos. La huelga de Dolores es un patrimonio cultural de la nación y creeríamos que tiene que prevalecer de esa forma, pues que sea realmente un hecho cultural que denuncie con jocosidad como ha sido la tónica de la huelga de Dolores, pero que no se aproveche a través de una capucha para hacer hechos delictivos, ni mucho menos aprovecharse de los compañeros estudiantes, tanto hombres como mujeres, que es lo que se ha dado muchas veces, y eso ha deteriorado pues esa imagen de la huelga de Dolores. Secretario, ¿no cree usted que hay una garantía de impunidad, que por eso es que siguen haciendo estos y las sanciones no se dan? Porque ya el Consejo se ha expresado en anteriores situaciones sobre dichos actos, pero pareciera que no se obedece. Indudablemente, pues, y detrás de una capucha cuesta identificar después a los autores materiales de estos hechos, pero se va a continuar sobre esa vía. Pues esto ya ha sido recurrente, pues, de que definitivamente se ha prohibido los bautizos y se va a continuar con esta medida, pero sí hace falta, pues, definitivamente el mayor grado de sanción para que se corrijan ese tipo de hechos.
¿Qué se le dice a los estudiantes y también catedráticos que normalizan este tipo de prácticas que pueden fomentar en algún momento y terminar en un abuso, en un acoso sexual? Que por favor respeten los derechos humanos. Tenemos que actuar con respeto dentro de las aulas universitarias y fuera de ella, y poner en el alto el nombre de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tenemos que preservar la huelga de dolores como tal, como ha sido declarada como patrimonio, pero no debemos permitir que se sigan aprovechando algunos grupos estudiantiles a través de una capucha que deterioren la imagen de la huelga de dolores y de la Universidad de San Carlos. Y yo invitaría pues a que toda la comunidad universitaria denuncie ese tipo de hechos para que prevalezca el bien común y el desarrollo de la Universidad de San Carlos. Secretario, para terminar, antes de finalizar este bloque, el tema de la reforma universitaria genera mucha expectativa porque quiere abordar no solo estos temas, sino otros que han quedado pendientes por los años. ¿Cuál es el rumbo que debería tomar este debate de este tema y de otros dentro de la reforma universitaria? Bueno, la reforma universitaria tiene distintos componentes, que van desde el análisis del gobierno universitario, el sistema de elecciones, la reforma académica, la reforma de los procesos de extensión y servicio, los procesos de investigación, la política de género, la política ambiental, en fin, tiene muchos tópicos. Pero digamos, a lo que se circunscribió ahorita y el primer punto que se ha planteado para tratar dentro de la reforma universitaria es la democratización de la elección y la participación de los centros universitarios y escuelas no facultativas dentro del sistema de gobierno, que estamos totalmente de acuerdo, pues porque, para ponerles un hecho, la Facultad de Arquitectura se fundó hace 61 años y es la última facultad. A partir de esto, y la última facultad que tiene participación dentro del Consejo Superior Universitario, a partir de esto hay unidades académicas que tienen 60, 55, 40 años de ser escuelas no facultativas y no tienen acceso a ese gobierno universitario ni tienen acceso los estudiantes y los docentes a elegir al rector. Esa democratización es necesaria y hay que discutir cómo tiene que ser ese nuevo gobierno universitario, porque tampoco puede ser muy numeroso porque se convertiría en un congreso que cuesta tomar decisiones para la universidad. Son decisiones serias que nos tocan que tomar, obviamente, tomando en cuenta que muchas de ellas requieren un análisis de la ley orgánica, lo cual no quisiéramos que se toque, por diversas razones que no vamos a entrar a discutir, pero indudablemente tenemos que tener una discusión seria sobre todo eso, y estamos anuentes a hacerlo. De eso ya se ha venido trabajando, había todo un proceso que se viene trabajando en distintos momentos. Lo que se logró ahora es fijar ya fechas concretas para que se establezca el año entrante para tomar ese tipo de decisiones cruciales en un inicio. Bueno, hemos llegado al final de esta hora para conocer este informe. Interesante el tema. Hay expectativa por lo que pueda conocer el Consejo Superior Universitario mañana de este reglamento y también el seguimiento que van a tener las organizaciones estudiantiles para ver cómo se va a prevenir y terminar de una vez por todas el acoso sexual en los campus universitarios. Muchísimas gracias, secretario. Lenina, a ustedes muchas gracias por su preferencia y sintonía. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche.